Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Ugalde. Voy a presentar el trabajo de Contabilidad 2, el primer cuatrimestre. Vamos a hablar un poco acerca de lo que son las NIF y las NIC y otras denominaciones contables. Empezamos con lo que son las NIF. Son las encargadas de cómo se presenta y se revelan los hechos económicos y las transacciones de una empresa que se reflejan en sus estados financieros. Entonces, deben ser lo más transparente posible, lo más uniforme posible y debe ser un principio que se rija por lo que ya está establecido mundialmente. Las NIF actualmente están compuestas por un total de 17 normativas vigentes a este momento, ¿verdad? ¿Qué son las NIC? Las normas internacionales de contabilidad. Estas normas son un conjunto que reglamenta la información financiera que debe presentarse en los estados financieros de las empresas, así como la forma que debe registrarse para su análisis, o sea, cómo analiza una empresa su información financiera. Estas NIC en un inicio era lo que regía, ¿verdad? Lo vigente, por decirlo así. Luego fueron reemplazadas por las NIF. Entonces, las NIC son un total de 25 normativas que se mantienen vigentes hasta este momento. Y ya luego lo demás, las que le siguen son todas las NIF. Lo que es el organismo que emite las NIF y las NIC es el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. El IASB es un organismo independiente que está compuesto por expertos contables de todo el mundo. O sea, es gente muy capacitada, muy elevada en su lenguaje y demás, que hicieron un conjunto, un grupo, donde propusieron ciertas NIF que fueran uniformes para todo el planeta, por decirlo así. Yo puedo estar en Costa Rica, puedo hacer un negocio y puedo estar en el otro lado del mundo, en Asia, en donde sea, y siempre va a ser regido por las NIF en ese caso, ¿verdad? Que también vamos a ver las ventajas. Ventajas de las NIF. Es un lenguaje financiero uniforme, lo que estaba diciendo que se entienda completamente en todo el mundo. ¿Por qué? Porque necesitamos transparencia en, en sus funciones, en sus revelaciones financieras y demás. Son actualizadas, evaluadas y adaptadas conforme la evolución de los negocios. Eh, Quiere decir que se actualizan y demás con lo que es la tecnología, lo que es nuevos principios que van saliendo al, al pasar de los años y deben actualizarse cada vez más, ¿verdad? Entonces, permite lo que es el benchmarking financiero, lo que estábamos viendo en la clase, que es las comparaciones, que en un mercado financiero, en un mercado laboral, cuál colaborador es más bueno, cuál colaborador hace más técnicas para lograr un proceso que se dé completamente bien y normal en la empresa y qué empresa es la mejor ofreciendo estos servicios o estas funciones que al final realizan y cuál es su función que lo hace diferente a los demás. ¿Para qué? Para copiar esto y poder estandarizar todos los procesos a nivel mundial, ¿verdad? Eh, Permite mitigar los riesgos. Eso quiere decir que son inconvenientes
que nos ahorramos como empresa o como gerentes de una organización si los contadores están actualizados para poder dar un criterio acerca de qué debemos hacer en la empresa. También facilita la consolidación entre grupos económicos, incluso entre varios países, lo que hablaba de la globalización, un solo comercio exterior, un solo mercado de países dando sus productos y demás, y todo eso tiene que ser estándar. Al final, eso es lo que son las ventajas, ¿verdad? Las desventajas, dice que su diseño fue elaborado para ser aplicados por entidades con fines de lucro. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que son fundaciones, no estoy segura si las cooperativas entran en este rubro, pero son fundaciones que no generan ganancia económica al país y demás, que se dedican a servir a la población y que al final no están generando un hecho económico, entonces no pueden, por decirlo así, aplicar estas normas igualmente a una empresa que sí lo hace. Se incurre en costos importantes de capacitación de personal. ¿Por qué? Porque se debe, en este caso, tiene que ser bajo un marco definitivo, un solo marco donde los empleados se comporten igual, por decirlo así. Entonces, todo debe ir bajo esos principios y al final se da mucho el costo de la capacitación, ¿verdad? Que tienen que estar capacitando personal y demás. El lenguaje es muy técnico y complejo. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos tecnicismos, un lenguaje muy elevado, como decía al inicio. Entonces, eso hace un poco que lo haga un poco más difícil, por decirlo así. La implementación requiere de un esfuerzo de la entidad a nivel económico y tecnológico, porque deben estar actualizados en toda esta materia y no pueden estar pues perdidos en ningún tema, tienen que estar actualizados en todo lo que concierne al negocio, ¿verdad? Requiere revelaciones extensas y muy complejas. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos averiguar más información, necesitamos buscar mucha información, tecnicismos, cosas un poco difíciles, pero a la vez que si es un buen contador y ha estudiado bastante de la materia, se le va a hacer fácil porque él tiene el nivel de conocimiento. Entonces, ¿qué son? Vamos con las diferencias entre NIC Full, NIC Pymes y NIC SP. Las NIC Full son NIF, perdón, las NIF Full son aplicadas a empresas importantes de peso económico, son empresas que generan muchísimo dinero a nivel mundial y que al final son las que más generan en el mercado globalizado, ¿verdad? Las NIF pymes son empresas en vías de desarrollo, son más entendibles, más simples, sencillas, capacitado para todo aquel que tenga un negocio o que esté empezando. No tanto como las NIF full, porque esas ya están a otro nivel, por decirlo así, porque es gente muy preparada y demás. Las NIF pymes son más para la gente que está iniciando apenas en este tema globalizado y de negocios. Las NIC SP tienen como principio la rendición de cuentas y la transparencia. ¿Eso qué quiere decir? Que es un lenguaje estándar. O sea, para lo que es el gobierno y las entidades públicas, porque ellos deben
transparencia a todo lo que es el pueblo y todo lo que es la gente común. También deben hablar con un lenguaje sencillo para que la gente comprenda y es un lenguaje estándar que puede entender cualquier persona, pero también con su capacidad de ser más, pues con sus principios y demás que no cambian, o sea, son NIF igual reglamentadas y demás, y son más serias, más formales y demás, porque es el gobierno, ¿verdad? Y las entidades públicas deben ese respeto a lo que es todo el pueblo que les rodea. Y la diferencia entre los NIF y los US-GAP es que los US-GAP son específicamente de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que Estados Unidos se refleja en su propia autonomía, o sea, ellos son autónomos, ellos son una potencia hasta el momento, no los han, no los han derribado y ellos se rigen por su propia comportamiento contable, por sus propias informaciones, reglamentaciones y demás. Y las NIF, hay países de América Latina, Europa, a nivel mundial, otros países que por eso es tan estándar, o sea, se utiliza en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, eso sería lo que es este sería el primer trabajo corto de contabilidad 2. Voy a presentar lo que es la, la bibliografía